Listo. Ahí estoy aceptando a las últimas personas, así que si querés, Cris, en un cachito, ya Vale, podés tenemos unos arrancar. minutitos. Hola Gaby. Listo, cuando quieras. Bárbaro. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los participantes de esta jornada que estamos arrancando de Perio Deportivo, del Congreso de Perio Deportivo. La verdad es que es un gustazo que nos encontremos acá nuevamente. Primero que nada, les agradecemos la participación. Sé que por ahí es un poco difícil ahora que está volviendo de a poco la presencialidad, poder bancar estos espacios en Zoom, pero realmente hay un gran trabajo detrás de parte del centro de estudiantes, de la facultad misma, de la carrera de Perio Deportivo, por seguir garantizando que podamos llevar adelante este congreso. Es la segunda vez que lo hacemos de manera virtual, así que para nosotros también es súper importante que se sumen y que sigan bancando todas las jornadas que forman parte de este congreso. Bueno, hoy tenemos por delante una charla muy especial, muy interesante también para pensar las masculinidades desde el campo del deporte, particularmente dentro del fútbol, que es un espacio históricamente copado por la masculinidad hegemónica y es súper enriquecedor poder ver desde otros lugares y pensar también las identidades masculinas dentro del fútbol desde una impronta por ahí un poco más superadora. Y creo que viene un poco por ahí el eje de la charla de hoy. Agradecemos también la presencia de Rafael, que es egresado de nuestra casa de estudios, y también de, bueno, Ariel Sánchez, que va a estar moderando la charla de hoy. Desde parte del Centro de Estudiantes, invitarlos a que sigan formando parte de este congreso y que sigan participando en el resto de las actividades. Ahora creo que queda una charla más después de esta, y el resto de los días vamos a seguir metiéndole a full, así que bueno, esperamos que se copen en esta charla y que se copen también en las siguientes, y también los invitamos a participar de esta búsqueda de stickers que estamos llevando adelante con el Centro de Estudiantes para ganarse la remera de la selección. Así que espero que estén atentos y que pasen por la facu en estos días. Cuando quieras, Ariel, te paso Bien. el mate. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, hola, ¿cómo están? La verdad que es un gusto abrir hoy el teórico, digamos, al Congreso, digamos, y a estudiantes, docentes de la facultad, para un poco empezar a digo, encontrarnos, dialogar, también ver qué pasa en algunas materias. Digo, la idea fue un poco eso también, es el Congreso, poner digo, más públicamente un montón de discusiones que venimos dando en diferentes espacios, en diferentes materias, y bueno, se nos ocurrió porque justo también nos coincidía con algunos temas que veníamos trabajando en culturas populares y deporte, llamar a Rafael, que ahora lo voy a presentar. Ahí veo a Andrés López, al director de la carrera, que han dado una charla en otra. Hola Andrés, ¿cómo va? Y la idea, bueno, es un poco, digo, es una excusa hablar del libro de Rafael, para discutir un montón de temáticas vinculadas al fútbol puntualmente en este caso, pero quizás temas que ya venimos trabajando, sobre el deporte en general, sobre las narrativas de deporte, las narrativas de género, de sexualidad, pero las narrativas también corporales que funcionan, cómo funcionan las jerarquías, qué cuerpos son deportivizables. Es una pregunta que recorremos un poco en la materia y que Rafael la recorre muy bien en su libro Cuerpos que no importan. Así que es esto, es una excusa, pero para que pongamos las discusiones en lo público. Bueno, primero un poco cómo conocimos a Rafael. Ahí está Lucas, que también está en la materia, Lucas Vialey. Y a Rafael lo conocimos porque nos tocó ser jurado de su TIF, digo, su trabajo integrador final de la licenciatura en Comunicación Social de esta facultad. La verdad que nos había gustado muchísimo su TIF, y ahora su TIF es libro. Seguramente editado, es este libro que tengo acá, que fue editado por Malicia, no sé si se ve bien, que se llama Cuerpos que no importan.
Es un libro muy lindo de leer. Hoy justo le decía a Rafael que hoy me desperté muy temprano para volver a leerlo, pensando que iba a leerlo así como separado, y le di un tirón así, casi lo leí completo nuevamente. Así que me gusta mucho. Ya el TIF me ha gustado mucho. Y lo que más me gusta, digo, más allá del tema, que toca temas que vengo trabajando, vinculado a masculinidad, pero también otros temas, y hoy me di cuenta mucho más, es como este lugar fronterizo desde que escribe Rafa, que es interesante. Digo, Rafael no solo es licenciado en comunicación, se transforma ahí en en un investigador. Él lo menciona en muchas entrevistas, digamos, este rito de pasaje de futbolista a investigador periodista. Sino que, bueno, Rafa justamente también jugaba y sigue jugando, pero jugó en Sarmiento de Junín y acá en el Everton de La Plata y en otros lugares más, y transita, digo, y se nota eso en la escritura. También quiero como convocarles a que lo lean después el libro, quien no lo haya hecho. Se nota eso en la escritura, ese lugar de frontera, ¿no? Que transita entre lo personal, que él lo politiza, digamos, una experiencia biográfica, personal, vinculada a su recorrido por por un club, digo, y su recorrido por un sueño también de convertirse en futbolista profesional, y todas las dimensiones que ingresan ahí, que lo hacen a él, digo, problematizarse un montón de cosas. Él en algunas entrevistas dice que transforma un poco el dolor en la problematización, digo, lo problematiza, le hace preguntas, empieza a comprender un poco ese, ese dolor, digamos, que le habían causado, y le da sentido colectivo, público, social, digo, ahí bien como de la tradición feminista, ¿no? De volver lo personal político. Así que, bueno, igual no quiero seguir hablando de Rafael sin traerlo a él, digamos, así que, hola Rafa, ¿cómo estás? No sé si me olvidé de algún club, seguramente me olvidé de algún club en el que participaste. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Ariel, por la presentación. Fueron varios los clubes, pero los que vos marcás son los donde yo llegué a un nivel profesional, semiprofesional, en esa clave. Y antes de abordar las puntas que fuiste dejando, quería comentar que ya son 7 años que estoy ligado a la Facu, la que me formó académicamente y me dejó grandes lazos, como el que mencionabas vos, con Lucas, con el Huevo, que aprovecho a saludarlo, que hace mucho que no lo veo también, y también destacar a la Facu como escuela de estudio, como casa, porque el destino y las vueltas de la vida te van llevando a distintos lugares. Yo de chiquito nunca pensé en realizar toda esta transición, como así tampoco en dedicarme a la comunicación política, que es donde hoy me toca estar, desarrollándome en el área de prensa del Ministerio de Transporte, así que quiero resaltar y valorar las herramientas y la Facu como una casa de estudio, más allá de una universidad, así que eso es para resaltar porque no es moneda corriente y me parece muy enriquecedor. Y ahora sí, abordando algunas de las cuestiones que fuiste mencionando, el libro de alguna manera materializa un poco esa transición que vos hacías mención de futbolista a comunicador. De alguna forma, y para resumirlo, fue poner en sentido un montón de cosas, un universo simbólico que nos atraviesa o me atravesó como futbolista, y que muchas veces uno, cuando está ahí en el vestuario, en el día a día, en la cancha, naturaliza el sistema de relaciones, los valores, esto de, por ejemplo, que hace el mundo del jugador, de no demostrar dolor, de que esté clausurada la parte de socializar emociones, y a su vez eso más referido a la masculinidad quizás, y por el otro lado que también se teje el tema de los cuerpos, determinados tipos de cuerpos que se promueven, que uno los ve en el vestuario y después los ve en la cancha en acción. Entonces, de esa manera, los dos ejes que estructuraron el libro y que me atravesaron a mí de lleno en esta transición fueron el de cuerpo y sexualidad. Y dentro de cuerpo, que hoy hablábamos, cuando estábamos organizando todo, Ariel,
tenemos los cuerpos que importan, que yo hago referencia a ellos como los cuerpos profesionales, los cuerpos que no importan, que son los de chicos amateurs o chicos que no llegaron a dar con el objetivo de ser futbolistas profesionales. Y a su vez, dentro de esos están los cuerpos, entre comillas, discapacitados, que fue una de las categorías, uno de los subtítulos que fue naciendo de las entrevistas, y que de hecho a mí me pasó también en algún momento cuando estaba en la competencia de AFA, que de hecho luego viene la entrevista a la Pulga Rodríguez, así que él va a poder contar quizás y complementar desde el otro lado. Pero los cuerpos discapacitados son aquellos chicos que se sienten discapacitados en relación a un sistema de valores como es el fútbol profesional. Entonces quizás por tener un quilaje excesivo para lo que son las reglas del fútbol, o no tener los centímetros necesarios según lo que marca esto del biotipo, que es donde está la riqueza quizás también del libro, que es el cuerpo legítimo, el cuerpo que importa. Se deja un montón de cosas en el camino, y lo que busco promover quizás y visibilizar es que se empiece a trabajar en la formación socioafectiva de los futbolistas, en la formación social, y revalorizar el lado político de los jugadores, porque jugador no es solamente cuando patea la pelota, sino que jugador es dentro y fuera de la cancha, y habilitar un montón de escenarios para brindarles herramientas a los jugadores, ya sea en lo social, como decía yo, en lo afectivo, educación financiera, un montón de otros mundos que cuando uno está sumergido, y me pasó en la burbuja del fútbol profesional. ¿Y qué es esa burbuja? Esa burbuja es entrenar de lunes a sábados y estar cotidianamente en el club, no conversar con personas de otras esferas, porque con los compañeros de fútbol y con la familia uno ya está lleno, ya está satisfecho. Viajar a otras provincias y que te den la ropa, te den el alojamiento, te esperen con el desayuno, con el almuerzo, con la cena, que lo único que uno tenga que hacer es cambiarse y entrar a la cancha a patear una pelota. Y la verdad que está bueno empezar a problematizar y empezar a estimular a los chicos y a las chicas desde otras áreas, otros intereses también, porque la verdad que es muy cruel la realidad cuando deja de correr la pelota y uno se da cuenta de que está en un abismo. Y en mi caso, siempre resalto, fue el lugar de mi familia, sobre todo la figura materna, la que me decía: Rafa, por las dudas está bueno tener un plan B, que eso es lo que trato de promover a través de estos espacios, que los chicos tengan un plan B para imaginar el día de mañana, porque según una estadística del INDEC, del 100% de jugadores que se inicia en novena división, tan solo entre un 2 y 3% llega a firmar contrato como profesional, lo que quiere decir que un 97 y un 98% de los chicos queda por fuera del sistema, se tiene que dedicar a otro proyecto de vida, y muchos de ellos optan por la vía más corta y rápida, que es la del suicidio. Y un caso es el ejemplo de Leandro de la Torre, y digo ejemplo desgraciadamente porque es larga la lista de suicidios que hay en el fútbol argentino. Y cuando recibí el llamado de la familia, que se sintió muy interpelada con mi historia, con el libro, y me agradeció el darle una voz a ese colectivo que se vio marginado, que no está visibilizado, porque en la tele vemos, en esta cultura exitista de alguna forma, los jugadores que triunfan, los jugadores profesionales, y a su vez las complejidades que tienen que atravesar ellos en el día a día. O sea, estoy hablando solamente de una parte. La realidad es que es cruel, es bravo, y en este sentido está bueno empezar a repensar qué tipo de deporte queremos, sobre todo en un país como Argentina, donde se vive tan fervientemente el fútbol, que está bueno comenzar a problematizar y abordando esto de la masculinidad, los valores sobre todo que se juegan no solo en los discursivos, que es sumamente importante, sino también que se hacen cuerpo. Y hoy hablaba del ejemplo de no socializar emociones. Los chicos, me pasó en el libro, por ejemplo, y me pasó a mí como futbolista cuando nos notifican de, y digo nos porque a muchos chicos también les pasó, el club se acerca a alguna figura que es la del coordinador o entrenador, y te informan de que ya no vas a ser tenido en cuenta, entre comillas, ya no te necesitamos más. Es una frase muy, muy dura, porque de repente te sacan del piso donde uno está parado y uno no sabe para dónde ir en caso de no tener otro camino paralelo. Entonces, el no querer llorar delante de la figura del entrenador o coordinador, como decía, y como me pasó a mí, yo esperé a estar en la calle, lejos de estas figuras jerárquicas superiores, de alguna manera,
para poder largarme a llorar y mostrar mi emoción. Y le pasó a muchos chicos que me contaban en el libro que esperaron a estar en el cuarto o en sus casas para poder demostrar lo que les pasaba, porque si lloraban adelante de un compañero o adelante del entrenador, eran maricones, tenían que demostrar fortaleza, ¿no? El no socializar emociones asociado a la fortaleza que se inscribe en esta masculinidad hegemónica. Está bien, ahí me puede decir, ayer fue conocida la imagen del defensor de Boca, Weigand, que se largó a llorar tras una luxación en el hombro. Es válido y es cierto, pero cuando uno empieza a ir al territorio y empieza a estar en la cotidianidad, estos valores se ven en la diaria y se pueden analizar, y como hablo de esto también hablo de esta definición de la identidad masculina en contraposición a la figura de la persona homosexual o de la mujer, porque en un escenario donde hay solamente hombres, se juega esta relación de poder, de someter a un otro, en un escenario donde uno tiene que imponerse y prevalecer. Y esto se ve en el vestuario, donde yo lo analicé como escenario político, el vestuario, y la manera de relacionarse de los jugadores, los chistes, esto del chiste del jabón tan conocido que nos permite ir de lo micro a lo macro. ¿Por qué lo micro? Y lo tomo quizás al ejemplo del chiste del jabón como lo micro. Se da el triángulo de la masculinidad, donde hay uno que ejerce el poder, una víctima y un testigo. Estas son las tres puntas del triángulo, y te sirven para analizar el chiste del jabón hasta lo que pasó en Villa Gesell con el grupo de rugbyers y el homicidio de Fernando Báez, donde nuevamente se repite la figura del triángulo de la masculinidad, donde está la víctima, que fue Fernando, los perpetradores, que fue el grupo de rugbyers, y los testigos, las personas que estuvieron en la escena y quienes filmaron, de hecho, donde se escuchaban con risas cómo sometían a otra persona. Entonces, en este vaivén de escenarios se permite analizar, y hay una masculinidad hegemónica que se reproduce. El deporte, en este caso, es una excusa para analizar lo que nos pasa a los varones y empezar a repensar otras maneras de transitar y de vivir la masculinidad, porque hay muchas cosas que son nocivas, y sobre todo en el deporte que se ve, y está bueno habilitar espacios como este, y también los que promueven las áreas de género en los clubes, para, a través de talleres o encuentros, para empezar a que los futbolistas pongan en palabras y se saquen esa mochila de presiones que conlleva una masculinidad hegemónica, y que a su vez es doble, porque también están las presiones del mundo del fútbol profesional, esto de no asistir a otros espacios, el tema de las suplementaciones. En mi caso lo viví en carne propia con suplementaciones a través de pastillas o de inyecciones. También tuve que llegar a inyectarme para poder estar en un rendimiento que el club esperaba como óptimo. Entonces, de esta manera, lo que se juega en lo discursivo, lo que se desanda en la masculinidad, se hace cuerpo y termina definiendo la manera de ver el mundo para los futbolistas. Sí, Rafa, no, y para mí, digo, en el libro, durante todo el libro, como que recorres bien esos dos puntos, digamos, ¿no? Como entre lo micro y lo macro. Digo, el libro comienza con una historia del fútbol en Argentina, o con la profesionalización del fútbol en Argentina, las técnicas de disciplinamiento sobre los cuerpos, digo, esos cuerpos que eran previos a cuando vamos hacia profesionalizaciones, no solo en términos como estéticos, si se quiere cosméticos, porque habla del cambio de la ropa que usaban, que como está interesante ese recorrido, sino también estas exigencias sobre el cuerpo. Ahí vos encontrás un concepto que mencionaste recién, que te sirve, digamos, para ingresar, que es el de biotipo, pero después lo vas enlazando con otros, ¿no? Como cuando metés el de masculinidades, metés el de sexualidad, y ahí es donde vas politizando ese escenario de lo micro. Digo, esto que vos decís muy claro, y esto de politizar el vestuario, digamos, ¿no? Como, y tu lugar ahí, es como un lugar privilegiado que tenés en algún punto, que estás como bordeando, ¿no? En algunos casos, inclusive podías estar en el vestuario porque también eras jugador, entonces podías estar ahí observando y al mismo tiempo pensando. Eso se lee muy claramente en el relato. También yo creo que es en el modo en que te comunicaste, digamos, y que dialogaste con otros jugadores o con los entrenadores, digamos, que fuiste entrevistando, como cierto lugar de confianza, pero al mismo tiempo cierto lugar como de afuera, que te dio la posibilidad de ir observando.
Y esto que decís, a mí digo, la primera pregunta que me hice como cuando hoy lo leía de nuevo era si siente dolor un futbolista. Y vos mencionabas ahora como que, y dolor profundo pensaba, ¿no? Si puede sentir dolor profundo, más allá del dolor físico, digo, de una lesión en el medio de un partido o de el dolor cuando se pierde, sino en esta trayectoria cotidiana, que es lo que pones en evidencia, y es lo que muchas veces no importa, así como no importan esos cuerpos que vos mencionás, digo, esos cuerpos que se transforman en desechos, de esa maquinaria que la describís vos así, como una maquinaria que produce, digamos, digo, profesionalismo, pero al mismo tiempo exigencia sobre ese cuerpo, no deja un montón de cosas, digo, y no importan un montón de situaciones. Y ahí vos traes el epígrafe ahí de... El final del libro es como muy fuerte, ahí Rafael trae el final del libro un montón digo, de hechos concretos, ahí él claramente aclara que pueden ser multicausales, digamos, suicidios de un montón de futbolistas, pero digo, cuando se los ve todos registrados ahí en una página de pibes que llegaron a ser profesionales, pero que después ciertas presiones empiezan a jugar o que quedan después libres, bueno. Y traes un epígrafe ahí para empezar a pensar cómo se va construyendo esa socialización, si se quiere, que es de Santiago Morro García, ese epígrafe que inicia, digamos, esa cuestión identitaria y dice, no somos robots, no estamos hechos de acero, nos pasan cosas, y eso que hace que el rendimiento dentro del campo de juego no sea el óptimo. Cuando uno las vive desde adentro, todo tiene un porqué. Digo, esta dimensión que queda por fuera y que no importa justamente, y que es tu preocupación en definitiva. Vos ves el libro como una preocupación política, digo, y en algún punto decís, bueno, cumplí el objetivo de poner en evidencia esto, que surge de eso personal, pero que lo transformás en parte de esa maquinaria. Mi pregunta es más como ¿cómo fue acercarse? O sea, como más allá de lo conceptual, ¿no? ¿Cómo fue acercarse, o cómo fueron recibidos, digamos, ese encuentro con esos otros futbolistas? O en los vestuarios, o esperando en el entrenamiento, cómo se abrían, digo, vos hacés algunas descripciones frente a algunas preguntas incómodas, cierto movimiento, digamos, o de mirada, o jugar con el chiste, pero ¿cómo fue recibido eso que vos estabas haciendo, digamos, ¿no? Ir con esa propuesta. Sí, está bueno esto que marcás, Ariel, que me anoté, el tema del recorrido un poco del libro. Claro, yo inicio con la contextualización, la historización de la historia del fútbol precisamente, donde hago un recorrido acerca de la introducción, de cómo fue apropiado por la comunidad local, y luego se introdujeron valores propios y se empezó también a profesionalizar lentamente. Y luego sí empiezo a abordar esto del biotipo que es propio del fútbol espectáculo del siglo XXI, para dar lugar a la sexualidad después, y por último el tema de hacer consciente los valores que analizo a partir de preguntas genéricas: qué es la humildad, qué es el sacrificio, qué hicieron con su primer sueldo, este lugar de la importancia de la independencia económica en los futuristas, que es parte constitutiva de la masculinidad hegemónica. Y de esa manera me fui adentrando y también y abordando un poco la pregunta que me dejás, el tema de cómo fue acercarme, porque fue constantemente entrevistar y analizar significaciones de pares y a su vez repensar en un recorrido personal y empezar a poner en palabras un montón de cosas. Y en ese caso recuerdo, por ejemplo, una imagen donde yo analizo a partir de una teoría de Foucault, esto del tema del sistema de valores, de poder, esto del uniforme que cumple un rol disciplinador. Entonces yo miraba para atrás y recuerdo en las categorías infantos juveniles de Sarmiento, cuando nos hacían poner el uniforme para ir a entrenar, bueno, de alguna manera también nos diferenciábamos de otras categorías o de la figura del entrenador. También esto de una frase que nos dijeron tipo, ustedes son un número acá, son un producto y nosotros necesitamos vender ropa, así que úsenla en la calle para que la gente los vea y les guste la ropa. Y fue poner en sentido todas esas experiencias que fui transcurriendo, y
y a su vez, además de ser futbolista, yo realicé curso de entrenador de fútbol en ATFA, en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, y fui estando, digamos, también del otro lado del mostrador, para ver cómo piensa quien es formador y también quien es entrenador, porque hoy en día se basa de 3 años el curso, y tuve ese interés en su momento, y a su vez me facilitó el acceso con muchas personas del área para preguntarles, bueno, quienes están a cargo de la formación de los futbolistas, cómo piensan, qué manera tienen de ver. Sabemos a través de Archetti que el fútbol es un espacio masculino, masculinizante, entonces se juegan un montón de valores que si no son visibilizados y problematizados, vamos directo a la mantención de un sistema por toda la eternidad. Entonces está bueno empezar a problematizar, y en este sentido de cómo fue acercarme, yo tenía por un lado el acceso y el beneficio de ser un par, entonces realizaba entrevistas a los compañeros, haciéndoles preguntas, problematizando, algunas sí generaba miradas o incomodidad en los chicos, porque ¿por qué me preguntás de esto? O chistes recuerdo un entrenador que le hacía una pregunta en torno a qué ocurriría si un chico manifestaba una orientación sexual distinta a la hegemónica, como si hubiera necesidad de hacerlo, pero había que recrear un poco el escenario porque es impensado. De hecho, en toda la historia del fútbol profesional, nunca un futbolista en actividad se manifestó de manera homosexual públicamente. Entonces, uno tiene que surfear sobre estos escenarios para tratar de extraer alguna significación al respecto, y luego el entrenador, cuando se apagó el micrófono, me empezaba a cargar, porque yo capaz usaba una remera de color rosa, y me decía, Crosinelli, ¿por qué no vas a investigar acerca del seleccionado de Fútbol Gate, que te gustan esos temas? Y a través de esos chistes y la risa de los terceros está esta masculinidad, este machismo arraigado, que por un lado te manifiestan el no problema, la indiferencia ante un compañero homosexual, pero rápidamente salen estos chistes o salen los descalificativos frente a una actitud de un compañero, sale el chiste del jabón. Entonces, si uno pregunta de manera frontal o directa, como también traté de hacer a lo largo de uno de los capítulos que analizo, no sale, pero si uno empieza a rasgar un poco y a verlo en la cotidianidad, por eso decía la importancia de estar en la diaria, uno se empieza a ver de que están estos valores implícitos, de que están en microacciones que uno tiene que detectar y poner en palabras. Y también recuerdo otra escena donde uno de los chicos hablaba con otro y le preguntaba acerca de la relación de uno con una de las chicas del fútbol femenino, y el chico le decía, no, pero vos sos jugador de primera del club, dice, vos tenés que hacerte valer, o sea, tenés que ir por más. Enseguida la cosificación a la figura femenina y esto de ponderar la identidad masculina porque se desenvuelve en un determinado nivel sobre el resto. Entonces, y el vestuario es el corazón, es la parte más íntima, donde no cualquiera tiene acceso y donde todos estos valores están ahí, y se pueden ver muy bien también el tema de los golpes de puño como manera de comunicarse de los chicos, los chistes, la cosificación de la mujer, hablaba hoy esto de narrar experiencias íntimas o sexuales a través de la cosificación o de la mujer como trofeo. Y a mí me hicieron ruido, me hacía desde mucho antes ruido, y una vez que me pude adentrar en el mundo del género, que de hecho el libro se desprende y es hijo también de la facultad, pude poner en palabras y pude empezar a ver un montón de cosas que no me parecían, y también eso me llevó un poco a distanciarme del mundo del fútbol, dejarlo de lado, y empezar quizás a tratar de aportar a la causa a través del libro y a través de mi experiencia, que salgo quizás del tema de la sexualidad, y se pueden ver en otras cosas, como por ejemplo, me he acercado a muchos chicos que estaban transitando quizás en cuarta división o reserva, cuando es un momento determinante para ver si firman contrato o no, y los chicos me decían, recuerdo el caso de un chico que se desenvolvía en Defensa y Justicia, oriundo de La Plata, que estaba a punto de firmar contrato, y en el mismo año donde tenía el viaje de egresados con la facultad y fallece su madre, previo a ver si firmaba contrato o no, yo me acerqué, lo escuché, le di mi opinión acerca de cómo llevar adelante ese momento tan particular, donde lo que le dije fue, ya está escrito, o sea, si va a firmar contrato o no, porque es una actitud, una respuesta dirigencial,
y que no forma solamente parte de su rendimiento, sino que hay un montón de otras lógicas que operan alrededor, como el tipo de relación con los dirigentes, con los compañeros, el accionar de los representantes, que son todas cosas satélites que hacen al mundo del fútbol, pero que a su vez lo determinan. Y bueno, finalmente el chico decidió no irse, y cuando llegó diciembre el club lo dejó libre, pese al fallecimiento de su madre, pese a que él siguió entrenando todos los días como si nada hubiese pasado, y pasó muchas cosas en verdad. Entonces, a través de ese ejemplo banal que pongo, de mío acercándome al chico, lo que busco transmitir es que quienes están quizás realizando otro tipo de experiencias o tratando de enriquecer o aportar al mundo del fútbol, como puede ser mi experiencia o la figura de personas como Sebastián Domínguez o Juan Cruz Comar, que hoy en día está en Talleres de Córdoba y habilita a estos intercambios y a este tipo de reflexiones, son sumamente valiosas y creo que son disruptivos para el mundo del fútbol, que es sumamente cerrado, duro y machista, pero que lentamente vamos contribuyendo a un tipo de transición que, si bien para ver un cambio duro hace falta muchísimos siglos, creo, pero de a poquito vamos contribuyendo a la causa y bueno, el libro busca reflejar eso, aportar, visibilizando cómo es ser jugador de fútbol, visibilizando el tipo de cuerpos que se quiere hoy en día, el tipo de forma en que se vive la masculinidad y, como decías, Ariel, recién, la lista larga que describo y trato de ser minucioso en todos los suicidios que hubo en el fútbol argentino. Entonces, eso simplemente ejemplifica el estado de un mundo del fútbol actual que está muy contaminado y que me encanta el fútbol, ojo, soy muy crítico porque me tocó vivirlo y me toca estar desde otro lado, pero me siento a ver fútbol, voy a la cancha, pero también si no soy crítico así, la verdad que lo más fácil es ir a la cancha el sábado a cantar. Entonces me parece que desde mi lugar como comunicador y exfutbolista, estoy comprometido desde este lado más social al deporte. Bien, Rafa. Sí, digo, eso, lo que te preguntaba antes, que me interesaba, y ahí lo respondés muy bien, es por esta posición, digo, como otro que hemos trabajado con varones y que los hemos hecho hablar, digamos, justamente hablar no es algo vinculado a esas narrativas, vinculado a la masculinidad, si se quiere, o a esa cosa que se muestra en el vestuario todo el tiempo, que eso es lo loco. El vestuario es un lugar como de mucha intimidad al mismo tiempo, pero donde no se puede desplegar la intimidad justamente, porque no están los dolores puestos ahí, no están puestos, digamos, lo que le pasó, que se le murió la madre, digo, no está puesto justamente en ese espacio íntimo, sino que al mismo tiempo que se plantea como un lugar cerrado de la intimidad, es un lugar para demostrar todo el tiempo. Y muchas veces cuando vamos otras personas, digamos, que no nos ven ni siquiera cercanas al fútbol, o en algunos casos, hablando así con varones en general, no nos ven ni siquiera cercanos a su forma, que se identifican como varones, nos hablan y a veces aprovechan inclusive el momento como que por ser de afuera, digamos, en algún punto. Pero en tu caso, digo, me llamaba la atención esto, que no dejás de ser de afuera para ellos, digo, sos un par, y sin embargo tenían que empezar ahí a construir otra cosa distinta, digamos, ¿no? Inclusive cuando esto, quizás lo que el entrenador dice en la grabación sea más vinculado a lo que está sintiendo que lo que sucede cuando se apaga el micrófono, ¿no? Que ahí vuelve a ser, digo, se vuelve a ubicar en esa posición y decir, bueno, tengo que hacer un chiste o humillar o decir algo, ¿por qué no te dedicas a esto? Y digo, eso me parece importante, como esa distinción entre mostrar y hablar, es una distinción interesante para pensar, digo, otras formas de habitar, no solo masculinidades, digo, porque acá no se tejen solo masculinidades, sino cómo se constituyen las identidades en el deporte y particularmente acá en el fútbol, digamos, esta idea de potencia, de no demostrar cierto dolor, de que no importe, digamos, la trayectoria personal de esas personas, son como productos de, ya sea poniéndose una remera para que sea vendida, o tener que demostrar todo el tiempo cierto rendimiento, o objetos de negociaciones entre representantes, el club, o lo que sea. Digo, me Sí, parece ahí Ariel, que... un Sí. paréntesis. A lo que vos estás diciendo también, a esta manera que se promueve desde el club, a estas lógicas de inteligibilidad que fueron las que me formaron a mí también, a su vez se inscriben un montón de sentidos y valores que hoy hacías referencia superficialmente,
cómo es la estética, por ejemplo, de los futbolistas, o sea, al biotipo este que persigue el club, que el biotipo es el discurso biopolítico que tiene cada institución, cada club, que busca en función de la posición que tenga el jugador. ¿A qué hago referencia? No es lo mismo hablar de, voy a tomar los dos casos locales de La Plata, de un arquero de Estudiantes de La Plata y lo que se busca en las divisiones infantos juveniles, es decir, representado en su máxima expresión en Mariano Andújar, que en el caso de Gimnasia, que tiene otro discurso totalmente distinto, y así en cada posición, o sea, un lateral, un marcador central, un número 5, un delantero, y si salimos de La Plata y nos vamos a Junín, que es de donde yo soy oriundo, no es lo mismo hablar del discurso biopolítico de Sarmiento, de Junín, que de Estudiantes de La Plata. Entonces, ¿por qué? Porque Sarmiento tiene intereses y el foco puesto en promover a futbolistas a la primera división, al torneo local. En cambio, Estudiantes, por ejemplo, tiene la idea y el foco puesto en su horizonte es Europa. Entonces tiene que responder a un patrón, a un biotipo que sea internacional. ¿E internacional de qué hablamos? Hablamos de España, de Italia, de Alemania, de las ligas hegemónicas. Entonces no va a haber, por ejemplo, un arquero de 1,80 m en Estudiantes, como sí puede pasar en el caso de Gimnasia, de Estudiantes. ¿Por qué Gimnasia? Gimnasia también está muy orientado, si bien tiene ventas a nivel internacional, pero está orientado más al mercado local, al mercado nacional. Entonces, a este biotipo se le escribe el tema de la performatividad, el tema de la estética de los jugadores, el tema de los cortes de pelo, el tema de la depilación, el tema de la manera de vestirse, esto de los pantalones apretados, las zapatillas deportivas, el comportarse de una determinada manera, el termo de mate y el matecito para la foto, por ejemplo, en el vestuario o en algún lugar, el tema de los tatuajes, que son sentidos que se hacen cuerpo y que yo analicé, y en el caso que tuve yo la oportunidad, estaba las figuras religiosas, alguna frase motivacional o alguna figura materno-paterna. Entonces, estos valores hablan también y creo que se tienen que poner hablan a través del cuerpo, pero se tienen que poner en palabras a través de los actores y protagonistas para comenzar a repensar y ver el estado del fútbol y de esa manera se inscribe, bueno, y se define una manera de ser jugador que no es casual, que no es natural. Los chicos me decían, parecen todos de la misma fábrica, de la misma escuela, porque uno cuando está por la calle, y lo analizo a través de Bourdieu, por ejemplo, a través del concepto de exis corporal, uno puede reconocer a una persona si es futbolista o no. Y bueno, mucho de eso tiene que ver el tema de la moda, y también, y que me quedó pendiente, es el tema del uso de las redes sociales que hacen los jugadores, el tipo de imágenes que suben, la imagen que quieren mostrar, y bueno, creo que va de la mano un poco a todo lo que marcabas vos, Ariel, y que yo lo viví en carne propia, porque hasta antes de escribir el libro me vestía de una manera quizás, y también determinados comportamientos que luego, a partir de una reflexión y de la transición y poner en sentido un montón de cosas, cambié la manera de vestir, cambié la manera de llevar a cabo el día a día, y un montón de cosas que puse en jaque a través de la producción de cuerpos que no importan. Sí, sabés que a mí me llamó mucho la atención esto que vos decís que esté tan reflexionado por parte de quienes están ahí como construyendo, digamos, los sentidos sobre el cuerpo, como tan explícitamente. Digo, vos citás ahí algunas partes sobre qué se espera del cuerpo de un futbolista, que yo pensé que se iban dando, digamos, ¿no? Que eran como matrices que estaban ahí naturalizadas, que se iban buscando, pero está escrito, digamos, lo de biotipo está escrito, está como muy pensado, y me llamó muchísimo la atención, era como bastante ignorante con respecto a eso, y ahí como, y cómo eso asemella en cada uno de los futbolistas, porque ese es el juego que vas haciendo, que para mí está bueno, que es entre cómo se produce esa matriz y cómo empieza a funcionar en expectativas de esos jugadores que andan ahí, que en definitiva uno los ve como, digo, ejecutando en algunos casos exitosamente esa matriz, en otros casos volviéndose desechos, e inclusive en los que la ejecutan exitosamente, es qué les está pasando para ejecutarla exitosamente, digo, qué le está pasando con sus deseos, con sus emociones, con su forma de andar ahí, digo, de transitar el profesionalismo, digamos, inclusive en el fútbol. Otra cosa que me parece interesante ahí que viene a inquietar el libro, porque el libro está bien centrado en fútbol masculino, ¿no?
y uno podría pensar que está abriendo, digamos, un abanico ahí, otra forma de pensar el fútbol, pero esta ligazón tan profunda que vos mencionabas recién con Archetti, digo, de cómo produce identidad el fútbol en nuestro país puntualmente, y cómo se ligan, digamos, cierto tipo de identificaciones, tu discusión sobre otra posibilidad, otro futbolista, digo, tu discusión política, si se quiere, con esa maquinaria del fútbol, o tu búsqueda con esta investigación, abre, digamos, también lugar a, digo, va de la mano de lo que están abriendo, por ejemplo, el fútbol femenino, digo, en algún punto viene a inquietar del mismo modo, digo, vos por el lado de pensar cómo se constituye esa identidad, y quienes están luchando por la profesionalización del fútbol de mujeres, digo, darle el mismo lugar que en el fútbol masculino, digo, viene a inquietarlo, como a desgarrar un poco esa ligazón que parecía como naturalizada históricamente, ¿no? Que uno dice fútbol, lo asocia a fútbol masculino, y no solo lo masculino, sino a todo esto que vos estás diciendo, digamos, todas estas marcas sobre el cuerpo, estas formas de vestir, formas de andar, formas de vincularse. ¿Qué se espera, digamos, que desee un futbolista? ¿Cómo se espera que se comporte emocionalmente un futbolista? Inclusive con quién tenga sexo un futbolista, o con quién se relaciona efectivamente, o como vos decís que faltó ahí, pero es donde vas a ir a trabajar seguramente, es las redes sociales, digo, hoy cómo funcionan, digo, como muestra de eso, digamos, esa maquinaria. ¿Qué quieren mostrar en las redes? ¿O qué se está mostrando en definitiva? Así que en ese sentido me parece como, digo, no es un trabajo solo sobre cómo se hacen varones en esas trayectorias digo, deportivas, sino que es un trabajo que desgarra un poco cierto núcleo como ahí cerrado que tenía el fútbol como marcador identitario en nuestro país, digamos. ¿Quién puede pasar por el fútbol y quién no, en definitiva? Así que Sí, y está tiene buenísimo. un doble desafío el libro porque he intercambiado con personas de distintas áreas de género de clubes, como también con futbolistas o personas que provienen netamente del fútbol, y con quizás las respuestas que he recibido de estas últimas, de las personas que vienen del mundo del fútbol, es que cuento cosas que son obvias, me decían. Obviamente que marcándome que pasaban por alto el capítulo de la sexualidad, donde hablo acerca de la homosexualidad, acerca de esto de tener aguante en el jugador, no en la figura del hincha, sino en el futbolista, esto del terror anal, un montón de cosas que hacen a la constitución de la sexualidad y que no son abordadas. Y yo precisamente lo que les respondí a estas personas es que el libro tiene un objetivo muy ambicioso, que es el tratar de articular dos mundos que parecen disociados, pero que en realidad dialogan y se definen mutuamente, como es el mundo del fútbol y el mundo del género, de la masculinidad. Entonces, yo en el libro, por ejemplo, en el tema de biotipo, tengo que contar de qué función cumple un lateral, un marcador central, por qué el arquero lo buscan de esa determinada altura en Estudiantes, por el tema del juego aéreo, por el tema de la venta al extranjero. Entonces soy muy minucioso, y quizás para la persona que viene propiamente del mundo del fútbol y espera otra cosa, se encuentra con eso, pero que quizás la persona que viene del mundo del género neto no lo sabe y tengo que adentrar, y a la persona que viene del mundo del fútbol la tengo que adentrar quizás en el mundo de la sexualidad y empezar a contarlo, una historización, la manera en que funciona también la masculinidad. Entonces, es tan ambicioso el objetivo en ese sentido del libro que muchas veces recae en lugares comunes, pero que son indispensables para poder poner el auto en marcha y salir de alguna manera. Y precisamente lo que marcabas vos acerca del fútbol femenino, no fue algo propio, sino que fue intercambiando, precisamente por eso también siempre resalto estos espacios para poder intercambiar. Hablando con personas del área de género de Rosario Central, me decían que la figura esta que hay de piernas, que es lo que ven las personas que buscan hacer firmar contrato a los futbolistas o las futbolistas, también representa el colectivo femenino, si bien yo me centro en la masculinidad. ¿Por qué? Porque las chicas, que para mí son las abanderadas de todo este movimiento y de las conquistas logradas, tampoco han logrado todavía la profesionalización neta en todo el plantel, por ejemplo. Entonces, se ven representadas, hay un montón de cuerpos que no importan, y si vamos al ascenso, mucho más. Entonces, de alguna manera, aporta a la causa y también representa de una voz a todos aquellos cuerpos que no importan y que no solamente son masculinos. Y por último, quiero decir de que
el tema de Cuerpos que no importan es un libro que sigue hablando y que yo me sigo encontrando en la diaria con futbolistas o exfutbolistas que los veo reflejados en el libro y que sé que nunca van a leer el libro, pero que el libro los viene a representar. Y me pasó con un chico, que no voy a decir en qué clubes estuvieron, pero 2 clubes acá de Capital Federal y de la Liga Profesional, donde uno me marcaba que nunca a lo largo de su formación como futbolista semiprofesional, porque no llegó a firmar contrato, le hicieron pensar o imaginar un mundo por fuera del fútbol. Hoy en día este chico trabaja de una cosa que no le gusta y es para poder subsistir. Y el otro de los chicos que estuvo hasta reserva en noviembre del 2020, ya me olvidé en qué año estábamos, reserva de noviembre de 2020 en un club acá muy grande de Buenos Aires, y antes de firmar el contrato, él mismo paró la pelota y dijo, me cansé de este ambiente, y se cansó de que lo pesasen 2 veces por semana, se cansó del tema de las presiones que componen al mundo del fútbol, y este chico hoy en día está estudiando psicología, y me parece que habilitar el tema de lo que les pasa a algunos que deciden parar la pelota y enfrentarse a todo ese mundo que tenemos por detrás, son sumamente valiosos y creo que aportan a la causa porque vienen a enriquecer el presente de muchos pibes y también el futuro que les depara a un montón que están iniciándose en este mundo. Sí, yo creo que lo cumple muy bien esos objetivos, digamos. Y aparte es un libro abierto al diálogo, es eso, como sé que aparte estuviste, digo, lo milita el libro, pero porque está militando esto justamente, ¿no? Llevándolo a lugares donde están dando discusiones de género vinculadas a deporte, trabajando ahí con los clubes, digamos. Me parece como re importante eso. Al final lo mencionás un poco ahí, los objetivos, y a mí me gusta como ese inicio y ese cierre. Me acuerdo cuando leímos el TIF, estaba solo el inicio, la experiencia personal, y yo ahí, o sea, leí el primer párrafo de ese TIF y dije, ok, listo, ya está. Es perfecto esto, dije. Después lo leí bien, lo leí bien, pero ya me pareció que estaba bien, pero me gusta mucho eso, digo, cuando uno se encuentra con ese pasaje de lo personal, digamos ahí, digo, fue además la presentación que hicimos, que hiciste, digamos, de la tesis, fue como muy emotiva también. Digo, como que en algún punto también en ese mismo proceso narraste, digamos, todo lo que te había pasado. Digo, era como sacarse un poco de encima y que empieza a circular, ¿no? Cuando uno politiza o vuelve colectivo esa trayectoria personal, digamos, cuánto puede como ayudar o habilitar un diálogo en principio. Esto que decís, quizás digo, un futbolista, digo, que no le interesan las ciencias sociales, digo, no se pone a leer todo el libro completo, porque, digo, no le interesan las nociones vinculadas a Bourdieu o algo de Foucault, o de dónde viene esto de cuerpos que importan, o que no importan justamente, pero sí habilita un diálogo, digamos, el libro, habilita este lugar, esta posibilidad de hablar, que se te acerque, digamos, una familia, después que haya visibilizado vos el dolor de un montón más. Son cosas que tenemos que empezar a hablar y me parece que, digo, es la carrera aparte, ¿no? Que donde estamos ahora, digo, pensar en que, digo, se están formando periodistas deportivos, digo, de una universidad pública, que están empezando narrativas distintas en el deporte. Digo, son cosas que hay que hablar vinculadas al deporte y creo que digo, el libro no solo es un gran como ejemplo de investigación, de una investigación de alguien que hizo un recorrido por la carrera de comunicación, sino que también es un gran ejemplo de cómo pensar las narrativas deportivas, en definitiva. Sí, Esto Ariel, que vas y en ese, envolviendo, ¿no? De lo estructural a las historias personales también que van sucediendo ahí. sí, en ese sentido agregar que he hecho videos que están en YouTube o en mis redes sociales donde Ahí los lo que yo compartimos. pongo en palabras y lo que me pasa a mí, que no me conoce nadie, también le pasa a los futbolistas profesionales como Zitanich, como Walter Erviti, como Matías Almeida, porque yo he dicho en notas que uno se cansó del sistema, que por eso decidió salir, y en una entrevista muy conocida en Days Sports, lo decía también Matías Almeida, las palabras textuales fueron, me cansé de este sistema de mierda. Entonces
yo lo que hago en un video es ponerle, lo pongo a Matías Almeida diciendo eso y después lo hago dialogar conmigo, pero sin haber conversado nosotros, donde yo digo lo mismo. Entonces, esta masculinidad, esta forma de ser futbolista que yo describo en el libro, no es solamente la del futbolista profesional, porque el tema de la firma de contrato es algo más circunstancial, pero en definitiva la formación de los jugadores es la misma, porque se los promueve de la misma manera desde chiquitos, solamente que algunos llegan hasta una puerta y a otros se les abre. Entonces, por eso el formarlos de una manera integral, que creo que es a través de equipos de trabajo interdisciplinarios que se tiene que hacer, y lo que quiero decir es, cuando hablo del lugar político de los jugadores, es por el lugar como vehículo de sentidos sociales que tienen. Es decir, si Messi sube una foto con un pañuelo verde, por ejemplo, va a tener una repercusión y hasta va a convencer a personas, sin siquiera hablar, que haciendo otra cosa o no haciendo nada. Entonces, por eso empezar a repensar el accionar de los jugadores, la importancia que tienen no solo a nivel local, sino también a nivel internacional por el tema de las redes, y por eso repensar el imaginario de los futbolistas y el mundo de intereses que los constituyen. Sí, total. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo quisiera preguntar, ahí dice Facundo. ¿La lees, Rafa? Yo tengo una idea, pero ya que tenemos a Rafa, puede hablar. Sí, ahí la leo, tengo que poner el chat. Yo te digo, entonces, yo quisiera preguntar, ¿qué tanto influyen los cantos homofóbicos de los hinchas en estas construcciones? Yo lo que sostengo es que esta masculinidad, esta identidad del futbolista se retroalimenta con el tema de la cultura del aguante que está muy estudiada en las hinchadas, y que está poco estudiada en la cultura del aguante de los jugadores, y es un poco lo que trato de desentramar. Entonces los futbolistas toman valores, de hecho uno crece de chiquito quizás yendo a la cancha para luego sí dar paso a ese jugador. Entonces esas lógicas de intangibilidad, esa constitución del imaginario del jugador, que iba a la tribuna de chiquito y luego le toca estar dentro de la cancha, vienen de ahí, están súper relacionadas. Entonces, el cambio que se tiene que proponer o el tipo de espacios tiene que ser dialogado entre los jugadores, en este caso entre las áreas de género de los clubes, y también quienes forman parte de la cotidianidad, como los hinchas y los dirigentes. Tiene que ser una acción colectiva, sincronizada, para nada fácil, porque no es nada fácil el desafío, pero me parece que dialoga y, como decía antes, se retroalimenta, porque por eso muchas veces el tema de la imagen de Tevez, por ejemplo, haciendo que muerda un cuchillo, esta figura del guerrero, esta figura de ir para adelante, encuentra su correlato en los cánticos de la cancha, y a su vez los cánticos de la cancha, de lo micro a lo macro, decía hoy, encuentra su correlato en algo cultural, como puede ser el tema de la xenofobia, el tema de la masculinidad hegemónica que impera a nivel social. O sea, tenemos que ir y venir constantemente de lo micro a lo macro, de lo social a lo deportivo, al fútbol, para empezar a entender que estas cosas son causales y que está bueno empezar a detectarlas para analizarlas. No sé si respondí la pregunta, Ariel, para vos, o querés agregar algo. No, yo creo que sí. Vos inclusive lo retomás esto en el libro, y hay un apartado muy lindo, bueno, muy lindo, pero que hay uno, me parece que es un entrenador que inclusive se justifica, como en la hinchada, dice, ponele que acá lo aceptemos, hablando de un futbolista gay. Imagínate cuando salga como si fuese algo como protectivo inclusive, y no pensándolo como, digo, no quiere responder en definitiva si lo aceptaba o no lo aceptaba, sino que lo pone como un supuesto y dice, cuando salga afuera de la cancha, todo el mundo le va a decir algo, lo va a bardear, digamos, como justificando su no respuesta en algún punto en que es por culpa de la hinchada, era. Sí, lo último que quiero agregar es que hoy precisamente estuve conversando, intercambiando con Ariel Dorfman, que él trabaja en el INADI, y que fue una de las personas que impulsó esto de que se detengan los partidos ante cantos xenofóbicos. Y él me decía, Rafa, fui yo, y la idea era sancionar de una manera simbólica, entre comillas, y no económica o deportiva a los clubes. Y esto entra en tensión con algo que me enseñaron a mí, o que buscaron enseñarme en la escuela de entrenadores, que era que ante una falta de conducta de uno de los dirigidos, de los futbolistas, había que aplicar una sanción económica, porque de otra manera no iban a comprender
lo mal que estaban haciendo determinada acción. Entonces ahí tenemos un cambio más social que se promueve, donde se quiere sancionar simbólicamente, y por otro lado, en el seno de lo deportivo se promueve sancionar económicamente. Entonces creo que ahí estaría bueno poner sobre la mesa las distintas miradas y tratar de construir colectivamente para llegar a algo que represente y que interpele a todos de la misma manera. Con eso cierro. Sí, bien. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Buenas No, tardes quizá- para todos. Bueno, ¿sí? Sí, avanza. Buenas tardes para todos. Con todo esto de la masculinidad de afuera de la cancha, de los hinchas, también los jugadores que están adentro también imponen a eso también, porque dice, bueno, acá se juega, perdón por la palabra, acá se juega con huevo, o como dijiste recién, con el cuchillo entre los dientes, como que eso es de muy masculino manejarlo así en ese sentido. O sea, ¿no tendríamos que también educarlo también de la otra forma, del otro lado? Sí, sin dudas, esos valores son los que definen al futbolista, esto de la no socialización, como decía hoy, de emociones, esto de tener huevo, y enseguida se lo sanciona al compañero o el que está al lado si no tiene una actitud similar. Entonces está bueno como que los futbolistas puedan poner en palabras que muchas veces no tienen el espacio o no tienen quizás las palabras justas como para poder transmitirlo, y empezar a reflexionar en torno a eso. Vélez, por ejemplo, desarrolló un taller de violencia digital para que los chicos puedan tener herramientas y sepan cómo actuar ante determinadas situaciones. Creo que va por ese lado, y va por el lado de tratar de habilitar espacios por fuera de la pelota. Sumo nada, quizá más que pregunta, es más un comentario o un análisis de esto que vienen conversando. Me parece muy interesante cómo esa vinculación, por un lado, entre, bueno, el fútbol puntualmente, que es un deporte que históricamente se ha pensado como un campo exclusivamente masculino, y en esta nueva discusión incluso veo que hay una compañera que hizo un comentario sobre el fútbol femenino en el chat. Me parece que es muy interesante cómo ese campo se empieza como a disputar, y cómo también conlleva, ¿no?, a repensar un poco las prácticas y la sexualización de los cuerpos incluso. Hoy decíamos, bueno, ¿no?, cómo las hinchadas intervienen con la cultura del aguante, pero cómo también hoy, pese a que hemos dado y ganado un montón de discusiones, es muy difícil entrarle a los clubes o al ámbito del fútbol en general con algunas discusiones que vayan más allá de lo discursivo y que realmente se materialicen en la práctica. Sin ir más lejos, en la Copa América, sí, ganamos, y el Dibu Martínez es un arquerazo, pero incluso ahí es como muy difícil separar esa cultura del aguante, incluso en los propios jugadores, en la sexualización y en los gestos, ¿no?, que llevan en los festejos adelante, con las discusiones que venimos llevando desde las distintas áreas de género de los clubes, desde el periodismo deportivo, desde los entrenamientos, y la puesta en discusión del espacio del vestuario también, como un lugar que muchas veces, incluso el propio festejo de los distintos deportistas en distintas disciplinas, también conlleva a una sexualización de los cuerpos, a cantos misóginos y machistas. Como hay ahí todo un ambiente que, pese a que le vamos ganando en algunas discusiones y empezamos a poner como algunas cuestiones en tensión, y que incluso, bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos aprobada la capacitación en Ley Micaela para los clubes y asociaciones, qué complejo es y qué interesante también ir desentramando incluso desde dentro del propio deporte todas estas cosas que muchas veces parece que hemos ganado o hemos tenido alguna victoria, pero que luego en el ámbito del festejo, en el ámbito de la cancha, es muy compleja. Incluso, no sé, me quedo pensando con esto de el disciplinamiento en algún punto cuando hay alguna conducta o algún gesto o algún festejo, nada, como que sigue reproduciendo lógicas que venimos intentando combatir. Me parece muy interesante, nada, para seguir pensándolo y también para seguir pensando qué aportes podemos hacer para que realmente haya un cambio significativo que luego se vea materializado en los encuentros deportivos. Sí, totalmente. Bueno, tenemos que ir cerrando. Ahora hay otra charla, yo ahora voy a dejar el link acá, que es la entrevista del Pulga Rodríguez, lo habíamos dicho al inicio,
por si quieren ir para allá, esperen que voy a ponerle enter porque si no me voy a quedar todo el tiempo mirando el costadito. Ahí está. Pero ahora le voy a dejar la palabra igual a Rafa para que cierre y también cuente si sabe dónde se consiguen el libro. Yo ahí igual puse las redes de Malicia por si quieren conseguirlo, pero bueno, yo agradecerte un montón, Rafael. Hoy te lo dije más temprano, el libro lo volví a leer y me gustó más que la primera vez. Y espero esto, ¿no? Que lo sigamos moviendo porque me parece que es una invitación a dialogar, digamos, y a encontrar, digo, palabras en cosas que ni siquiera tenían ningún tipo de palabra, digo, no eran narradas y que pueden transformar, digamos, los escenarios deportivos en general y el modo en que pensamos el deporte. Así que muchísimas gracias, Rafael, y esto, contó un poco, cerrá y contó un poco dónde se consigue el libro. Está silenciado. No era un Zoom, sino decíamos está silenciado. Ay, no estoy silenciado. Ahora sí, ahora está bien, dale. Ah, no, decía que aprovechaba a saludar a Mer, que acaba de comentar, ella formó parte de todo este proceso y vio toda esta transición en primera persona, así que agradecerle también y al huevo que escribió. Y no, lo último que tengo es que creo que estos espacios son el medio como para tratar de contribuir a ese cambio, a esa transición, y mencionar que el libro cuenta con el aporte y el financiamiento del Ministerio de Cultura de la Nación a través de una beca, apoyando los trabajos de investigación y divulgación, que el prólogo fue escrito por Paula Ojeda, que es la directora del área de género en Vélez. El 18 de noviembre lo vamos a estar presentando en el estadio de Vélez, junto a Pelota de Papel 4, así que eso es una primicia para el espacio. Y es un proceso tan artesanal que me encargo yo mismo de comercializarlo o hacerlo llegar a cualquier espacio o intercambiar sobre la temática también. Encantado, así que nuevamente agradecerles tanto a vos, Ariel, a Lucas, a los y las chicas de la Walsh y a la facultad, eternamente agradecido por haberme abrazado cuando arribé a La Plata y por haberme formado académicamente. Así que muchas gracias y a disposición para cuando lo demande la ocasión. Gracias, Rafa. Felicitaciones. Bueno, ahí les dejé el link, lo vuelvo a copiar si quieren, por si quieren ir a la entrevista. Ahí está, lo vuelvo a copiar. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos. Gracias, Rafa.